Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Lamentablemente no voy a poder estar acompañándolos mañana virtualmente en el horario de clase, por lo que hemos coordinado con el doctor Montano que yo hiciera este video con algunas consideraciones sobre el tema que estamos tratando, para que ustedes lo vean en clase y luego pasen a analizar casos prácticos. Había varios alumnos que habían preparado casos prácticos sobre el tema de delitos contra la libertad que estamos analizando. Así que, bueno, vamos a comenzar entonces con el artículo 283 del Código Penal, que nos habla del delito de sustracción de menores. Les recomiendo el código a mano, como siempre. El artículo 283 nos señala que el que sustrajere a una persona menor de 18 años del poder de sus padres, tutores o curadores, o de quienes ejerzan la guarda, o aunque sea de forma momentánea, o las retuviere contra la voluntad de estos, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. En primer lugar, y en cuanto al análisis de este tipo delictual, debemos decir que el sujeto activo se trata de un sujeto activo genérico indeterminado, con esta fórmula amplia de el que, por lo que el delito puede ser cometido por cualquier persona. Sin perjuicio de esto, quiero señalarles que cuando el delito es cometido por el padre o la madre que no tuviere la guarda, ello funciona como un atenuante del delito. Ustedes van a ver el 284, el artículo siguiente, que nos habla de 3 atenuantes. La primera de ellas es que el delito sea cometido por el padre o la madre que no tenga la guarda. Por lo que el sujeto activo es un sujeto cualquiera, con esta salvedad de que funciona como una atenuación en el caso que sea cometido por el padre o la madre que no tuviera la guarda. Bien. El sujeto pasivo, según señala Camaño Rosa, es el menor como titular al derecho a la libertad y tiene 2 verbos nucleares que son sustraer y retener. Sustraer significa, sacar a ese menor del lugar donde los padres, tutores, curadores, etcétera, lo cuidan, lo vigilan. Y retener es, en cambio, mantenerlo en un espacio a donde los poderes de sus guardadores legales o naturales no llegan, no tienen alcance. Existe una referencia típica porque dice que la acción debe cumplirse contra el consentimiento de los padres, tutores o curadores, o de quienes ejerzan la guarda en un sentido amplio. Se trata de una persona de menor de 18 años y no requiere ninguna finalidad específica esta sustracción. Si así lo fuera, habrá que ver, dependiendo del caso concreto, si se incurre en un delito que con toda seguridad sea un delito de mayor gravedad. Un paréntesis respecto al consentimiento del menor. Cuando se trata de un menor de 15 años, el consentimiento de ese menor de 15 años es totalmente indiferente para el derecho. El delito se consuma de todas formas, no importa, no interesa, no es válido el consentimiento del menor de 15 años en lo que tiene que ver a esta sustracción o retención. Sin perjuicio de ello, cuando el menor tiene es mayor de 15 años, según lo dispone el inciso 2 del 284, las circunstancias atenuantes, cuando el consentimiento entonces lo da un mayor de 15 años, funciona como un atenuante del delito. Reitero, menor de 15 años, el consentimiento es indiferente; mayor de 15 años, el consentimiento opera si tiene una consecuencia, pero la consecuencia es una atenuación de la conducta típica. El delito, por supuesto, que sigue existiendo. Este delito se consuma cuando, en el caso de la sustracción, cuando el menor es extraído del lugar donde los padres ejercen la custodia, y la retención, es un delito permanente que se consuma cuando se le retiene, se le mantiene en un lugar al cual los poderes de sus guardadores no llegan y durante todo el tiempo en que es retenido.
es un delito que se castiga al no haber previsión expresa en contrario a título de dolo directo, es la intención ajustada al resultado de sustraer o retener a este menor. Y como he dicho, tiene 3 circunstancias atenuantes que están establecidas en el 284 y que son, ya la dije y la reitero, cuando el delito lo comete el padre o la madre que no tiene la guarda, con el consentimiento del menor siempre que tuviere más de 15, y que el menor, en tercer lugar, el tercer inciso, cuando el menor haya sido devuelto a sus guardadores antes de que el fiscal haya solicitado el arresto del autor del hecho, señala este artículo 283. Bueno, como ven, no es un delito que plantee mayores problemas. Hay casos de jurisprudencia interesantes para ver. No sé si alguien tendrá un caso práctico de este delito, pero bueno, seguimos adelante. En la clase pasada vimos, entre otras cosas, el delito establecido en el 288 del Código Penal, que es el delito de violencia privada. Pero nos restó por ver las agravantes del delito de la violencia privada, del delito de violencia privada, que están establecidas en el 289 del Código Penal. Delito de violencia privada 288 y sus agravantes especiales en el artículo siguiente 289. Bueno, ese artículo 289 prevé distintas agravantes. La primera de ellas es que las violencias o amenazas de la violencia privada se cometan con armas, dice este artículo del Código Penal. En primer lugar, quiero señalar que no basta llevar el arma, o cometerla llevando el arma, en la medida que o tiene que haber un uso concreto o un empleo intimidante del arma, ¿no? Eso en primer término. En segundo lugar, debemos conocer cuál es el concepto de arma para el derecho penal. Nosotros en la vida cotidiana, en una asociación idiomática de la palabra arma, pensamos en primer lugar armas de fuego o armas blancas. Y está bien, ese es el sentido genérico de las armas. Pero el Código Penal, en el artículo 293, nos da un concepto de arma para el derecho penal. Y así establece 2 tipos de arma o 2 categorías de arma. Y nuestro Código Penal divide entre lo que denomina armas propias y armas impropias. ¿Cuáles son las armas propias? Lo dice el 293. Son las que tienen por objeto el ataque o la defensa, a lo que le agrega las sustancias explosivas, corrosivas y los gases asfixiantes o corrosivos. O sea, arma propia para el derecho penal son, por supuesto, las de fuego, las armas blancas, que están concebidas para el ataque y la defensa, y le agrega en este concepto de arma propia, como he dicho, sustancias explosivas, corrosivas y gases asfixiantes o corrosivos. En segundo lugar, nos da otra categoría de arma, el Código Penal. Para el Código Penal no son solo armas estas, sino que hay otras, y se denominan armas impropias. Este artículo 293 define también el concepto de arma impropia y nos dice que armas impropias son todos los instrumentos aptos para dañar cuando se lleven en forma de infundir temor. O sea que este concepto de arma impropia lo que hace es, el concepto de arma impropia está dado fundamentalmente por la intención con que la porta la persona, ¿no? La forma en que la lleve, la tiene que llevar en forma de infundir temor. Y para poner un ejemplo, un martillo no es un arma propia, no está diseñado específicamente para el ataque o la defensa. Pero si es llevado en forma de infundir temor, va a ser considerado como un arma impropia para el derecho penal. Lo mismo podemos decir de una botella de vidrio, lo mismo podemos decir de cualquier otra herramienta que se utilice en la construcción, una pala, en fin.
Entonces, lo que caracteriza esta arma impropia es la forma en que se porte, la forma en que se lleve cuando se hace para infundir temor. Bien, primera entonces circunstancia agravante de la violencia privada 289, como les dije, cuando la violencia o amenaza se cometa con arma. Nos habla luego también cuando las violencias o amenazas son cometidas por varias personas. Ustedes tienen que tener presente acá el artículo 59, inciso 3, sí, bien digo, del Código Penal, que nos habla de la pluriparticipación y que obliga a elevar 1/3 del castigo, porque es por lo que esta agravante queda reducida a la participación de 2 personas, porque si son 3 o más se va a aplicar el 59, inciso 3. Nos habla este artículo 289 de agravantes también al agravante del uso de disfraz. El uso de disfraz, ustedes saben que hay una agravante genérica en el artículo 47, numeral 5, va a quedar sustituida por esta agravante específica que plantea el 289 para este caso concreto. Y por último nos habla también como circunstancia agravante especial del delito de violencia privada, los escritos anónimos o en forma simbólica o valiéndose de la fuerza intimidante derivada de asociaciones secretas. Es otra parte de las agravantes. Bueno, acá se trata de, escritos anónimos que no tienen el nombre, por supuesto, de quien se trate, o que son falsos, y lo que de alguna manera intimida más porque uno no sabe de dónde puede venir ese ataque, ¿verdad? Cuando habla de comisión simbólica, es representar cosas, sucesos que pueden pasarle a la persona en el futuro, como puede ser un dibujo con un cuchillo, con una calavera, con un muerto, en fin, alguna señal que infunda temor, ¿verdad? Y resulta también un agravante cuando se trate de intimidar a través de una asociación secreta, como puede ser una mafia, una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, de personas, grupos terroristas, guerrilleros, lo que supone una intimidación adicional a esa violencia privada, ¿verdad? Y por último nos señala que es un agravante también cuando la finalidad es la de obligar a la persona a cometer un delito, se agrava entonces también la responsabilidad. Bien, con esto terminamos el delito de violencia privada que nos había quedado entonces ver las circunstancias agravantes, y me gustaría pasar ahora al artículo 281 del Código Penal que tipifica el delito de privación de libertad. El delito de privación de libertad, artículo 281 del Código Penal, nos dice: el que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal será castigado con 1 año a 9 años de penitenciaría. La pena será disminuida de la tercera parte a la mitad, siempre que el autor del hecho o un copartícipe de este liberara a la víctima de su cautiverio dentro del tercer día de producido. Bueno, entonces, esta es una norma genérica también, ¿no? Prevalece este delito de privación de libertad cuando no existe ninguna finalidad específica que nos haga trasladarnos a un tipo delictivo más grave. Es un delito de alguna manera supraindividual que afecta a toda la comunidad, y el sujeto pasivo de esta conducta es toda la comunidad agredida por esa conducta. Y pero también es un delito pluriofensivo, ya que la libertad es manifestación de la personalidad humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta privación de libertad? Generalmente esta libertad
libertad personal se traduce como libertad ambulatoria, libertad de movimiento, la posibilidad que tenemos de trasladarnos libre y voluntariamente de un lado a otro, de ir a un lugar, de permanecer en él, de salir de cualquier lugar. El sujeto activo de esta conducta delictiva es cualquier persona, el que se puede cometer entonces por cualquier persona sobre cualquier otra persona y de cualquier manera. Ahora, debemos tener en cuenta también que si esta privación de libertad se dirige contra determinados sujetos pasivos, por ejemplo, los representantes diplomáticos o los jefes de Estado extranjeros, el delito cambia y va hacia un delito contra la soberanía del Estado, que puede ser en ese caso el 138 del Código Penal, por favor les pido que le den una lectura luego, que es el atentado contra la libertad de los jefes de Estado extranjeros. Y cuando ese sujeto pasivo, esa conducta se dirige también, por ejemplo, contra el presidente de la República, en ese caso habrá también un delito contra el orden político interno, que es el señalado en el 140 del Código Penal, que tipifica el delito de atentado contra la libertad del presidente de la República. Como dije, si la finalidad de esta privación de libertad tiene alguna finalidad específica, que puede ser, por ejemplo, un fin económico, si lo que se quiere es, por ejemplo, se priva de libertad para rescatar, se priva de libertad para pedir un rescate por la libertad, pasaremos un delito de secuestro de mucha mayor gravedad, del 346 del Código Penal. En cuanto al plazo de esta privación de libertad, la ley no fija ningún plazo, ¿no? Se comete, puede durar instantes, minutos, horas, días, meses y años. Ahora, cuando se libera la víctima dentro del tercer día, eso, al amparo de lo dispuesto en el inciso 2 del 281, funciona como una circunstancia de atenuación de la conducta. Luego vemos que cuando supera los 10 días va a ser una circunstancia agravante. Menos de 3 atenuantes, más de 10 agravantes. Bien, es un delito permanente, se consuma mientras dura todo el tiempo de privación de libertad de la persona, hasta que recupere su libertad, ya sea en forma voluntaria o dada por voluntariamente por el captor o procurada porque la policía o la autoridad logró liberarlo. La pena es una pena de 1 a 9 años. Y como he dicho, la atenuante es liberar a la persona dentro del tercer día de producido. Como ven, el delito subsiste, el delito se comete, pero funciona como una circunstancia de atenuación, y esto no constituye un desistimiento voluntario de la conducta, porque los actos que ya cometió configuran un delito. Quiero también señalarles brevemente, porque está muy relacionado a esto y es importante que lo conozcan, que la ley 18.026, que regula lo que son los delitos de lesa humanidad, ha tipificado un delito que se denomina privación grave de la libertad. Está en el artículo 23 de la ley 18.026, y dice así: el que cometiera el delito previsto en el 281, o sea, la privación de libertad, siendo agente del Estado, ¿no? o sin serlo, pero con la autorización de uno o más agentes del Estado, y establece una pena mucho más grave, que es de 6 a 12 años de penitenciaría. Se plantea entonces la discusión de si se trata de un agravante del delito de privación de libertad o si se trata de un delito autónomo. Concuerdo con la posición de Langón y otros autores que señalan que es un delito autónomo
en cuanto a que, forma parte de este elenco de delitos de lesa humanidad. Entonces, esta ley, como les dije, 18.026, crea un delito que se llama privación grave de la libertad, cuando interviene el Estado, como les he señalado. Y quiero también que conozcan que esta ley 18.026 también tipifica un nuevo delito que tiene que ver con la privación de libertad, que es el delito de desaparición forzada de personas, y que establece que el que por cualquier motivo y siendo agente del Estado, sin serlo, pero contando con la autorización de este, procediere a privar de libertad a una persona, seguido a la negativa a informar sobre ese paradero de la persona, o que omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o su suerte. Es un delito también permanente, y deben saber que el juez puede considerar como atenuantes de este delito de desaparición forzada que la víctima sea puesta en libertad en un plazo menor a 10 días y que se informe o que se den informaciones o datos para facilitar la aparición con vida de la persona desaparecida. Es muy importante que conozcan ustedes, es una ley muy extensa, creo que se dará más adelante, pero como tiene directa relación con este delito de privación de libertad que estamos analizando ahora, no podía dejar de mencionarlo. El delito de privación de libertad tiene además agravantes que están previstas en el artículo 282 del Código Penal, y que nos dice que son circunstancias agravantes especiales y la aplicación del máximo se considera justificada cuando, primero, el delito es cometido por un funcionario público o contra un funcionario público en ejercicio de sus funciones o con motivo de haberlas ejercido. Bueno, funcionario público, a los efectos penales, deben recurrir ustedes al artículo 175 del Código Penal, que nos da el concepto de funcionario público y que dice que a efectos de este código se reputan funcionarios todos los que ejercen un cargo o desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria, de carácter legislativo, administrativo o judicial, en el Estado, en el municipio o en cualquier ente público o persona pública no estatal. Es importante entonces que tengan bien presente este artículo 175 que nos da el concepto de funcionario público para el derecho penal. Bueno, esta primera agravante nos presenta problemas. Lo que sí debemos señalar que no es solo el hecho de ser funcionario público, ya que nos agrega luego en ejercicio de sus funciones o con motivo de haberlas ejercido. En segundo lugar, el 282 nos habla de que cuando el delito sea cometido con amenazas o con sedicias. Las amenazas, hay un delito de amenazas, más adelante lo vamos a ver, son coacciones o violencia aplicada sobre esa persona, anunciando un mal futuro e ilegítimo. Y las sedicias se estudian en profundidad con el delito de homicidio, pero para decirles ahora, las sedicias son la causación de dolores, de males físicos o morales innecesarios para cometer ese delito, ¿verdad? Es un castigo, es un sufrimiento adicional que se le produce a la víctima y que no es necesario para cometer ese delito.
sino que es como he dicho, un sufrimiento adicional. Bueno, en el inciso tercero nos habla por espíritu de venganza o lucro, para utilizar coercitivamente los servicios de la víctima, dice. Bueno, acá, como he dicho, si el lucro es para obtener un provecho injusto, entonces habrá un secuestro. O sea, no se trata acá de obtener un precio de rescate por la persona, porque ahí hay un secuestro, sino la utilización lucrativa del trabajo privado de libertad. Por ejemplo, hacerlo, un pintor, un escultor, un abogado, ¿no? Si esos servicios fueran de índole sexual, emigraría seguramente a algún delito de naturaleza sexual, al proxenetismo, etc. El inciso 4 nos establece que cuando la privación de la libertad supera los 10 días, funciona entonces como una causa de agravación de la conducta típica. Obviamente se produce un mayor sufrimiento, una persona que está tanto tiempo privada de su libertad, a su familia, por lo que, también tiene un poco de relación con la atenuante que vimos en la primera parte, en la que dentro del tercer día la liberación funciona como atenuante, por el contrario se pone como agravante un plazo mayor a 10 días. Y por último nos dice que constituye un agravante muy especial el hecho de que el delito se cometa con el fin de obtener de las autoridades públicas, a cambio de la liberación, una ventaja o provecho en beneficio propio o ajeno, consiguiendo no su objeto, o cuando el hecho obedece a móviles políticos o ideológicos. Bueno, entonces, para analizar un poquito esto, acá hay como dos hipótesis. En primer lugar, la ventaja o el provecho, ¿no? Cuando la persona procura obtener de las autoridades una ventaja o un provecho a cambio de la liberación. Puede ser exigir la liberación de uno o más presos, sin perjuicio de que esto puede también, depende del caso concreto, derivar en un hecho más grave, como puede ser el delito del artículo 144, que regula el motín. O sea, ahí habrá que estar al caso concreto. Y en segundo lugar nos habla de móviles políticos o ideológicos. En esos casos se priva de libertad a una o varias personas con un móvil político o ideológico, y ahí también tenemos que analizar muy debidamente el caso concreto, la letra del caso, los hechos, cómo suceden, porque también probablemente en esos casos pueda existir o la conducta se pueda adecuar a los tipos penales previstos en el 143 y en el 144, que nos hablan de motín o de sedición, por ejemplo.